días, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Bien, vamos a seguir. A ver, voy a acomodar un poquito el micrófono para que se me escuche bien. Les decía, vamos a seguir ahondando un poco en el tema de, que ya comenzamos la semana pasada, del Taylorismo o administración científica. Habíamos hecho ya algunos comentarios al respecto. Vamos a situarnos otra vez, esto es muy importante, eh, porque es importante situarse en el momento histórico en que las cosas suceden o en el momento histórico en que las ideas surgen. Estas ideas de Taylor surgen a partir de un momento histórico o en el contexto histórico de la segunda revolución industrial. Ustedes saben que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Es un periodo que va hasta 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Tenemos lo que se llama la segunda revolución industrial o segunda fase de la revolución industrial. Ya vieron en la presentación que subimos al campus las características de la revolución industrial y hemos hablado ya de algunos avances científicos, tecnológicos, financieros, económicos, demográficos que han ocurrido y que dieron lugar a esta segunda revolución industrial. Bien, a partir de allí, ¿sí? Ocurre una serie de cambios fundamentalmente en el tamaño de las organizaciones. ¿Qué organizaciones? Las organizaciones industriales, ¿sí? Que crecen y se convierten en grandes conjuntos de personas trabajando en fábricas, ¿sí? Estamos hablando de miles de personas, personas que venían de un trabajo rural y de vivir en zonas rurales, que se trasladan a las ciudades, pues es en las ciudades donde está el trabajo y por lo tanto el sustento, ¿sí? Para esas personas y sus familias, y comienzan a trabajar justamente en esas industrias que son el comienzo de la gran industrialización estandarizada, donde aparecen los productos estandarizados. ¿Qué significa estandarizados? Que salen todos iguales, de consumo masivo, ¿sí? Ahora bien, en esta época, a principios del siglo XX ya, ¿sí? Primera década del siglo XX, este señor Frederick Taylor, ¿sí? Elabora una serie de sugerencias, ¿sí? Administrativas para solucionar lo que él considera los problemas que tenía la industria en ese momento, ¿sí? El trabajo de Taylor puede abordarse con un análisis lineal. ¿Qué significa un análisis lineal? ¿Qué quiere decir un análisis lineal? Miren, es muy sencillo de entender haciendo una analogía, una metáfora, ¿sí? ¿Qué hace un médico cuando ustedes van al médico? Cuando ustedes van al médico, el médico los examina, ustedes le dicen, mira, tengo tal o cual dolencia, me duele la garganta, ¿sí? Entonces el médico los examina, ¿sí? A raíz de ese examen, a partir de ese examen o luego de ese examen, el médico lo que hace es un diagnóstico, ¿sí? Una vez hecho el diagnóstico, el médico tratará de encontrar cuál es el origen de esa dolencia para atacar puntualmente, ¿sí? El origen, la razón que da lugar a que ustedes tengan dolor de garganta. Supongamos que el médico entonces, a partir de su diagnóstico, dice que se trata de una angina provocada por una bacteria. ¿Qué hace el médico? Le dice, bueno, mira, vas a tomar un antibiótico cada 8 horas, ¿sí? Durante una semana, ¿sí? ¿Cuál es entonces el trabajo del médico? Observa, diagnostica, busca el origen del diagnóstico que ha encontrado, ¿sí? Dice, bueno, esto es una angina. Bueno, ¿de qué origen es? ¿Es un virus o es una bacteria? Entonces dices, bueno, es una bacteria. Y entonces prescribe una medicación para solucionar el problema. Es decir, hay que matar la bacteria para dejar
de tener la angina o el dolor de garganta. ¿Sí? ¿Qué hace Taylor? Taylor hace exactamente lo mismo. Taylor hace un diagnóstico de la situación de la industria de su época. Y dice, el problema de la industria, que es como el dolor de garganta, ¿sí? Es que se pierde dinero, se malgastan materiales, se utilizan mal las herramientas. Y dice, esa enfermedad se llama ineficiencia. ¿Sí? Entonces dice, muy bien, esos son los síntomas de la ineficiencia, son la pérdida de dinero, el mal uso de materiales, la pérdida de tiempo, ¿sí? El mal uso de las herramientas. Entonces Taylor dice, bueno, muy bien, acá hay una enfermedad. La enfermedad es la ineficiencia, ¿sí? En la industria. Esa ineficiencia en la industria, dice Taylor, tiene que ser causada por alguna razón. ¿Cuál es la razón que encuentra Taylor para explicar esa ineficiencia? La razón que encuentra Taylor fundamentalmente es la naturaleza humana. Taylor dice, las industrias son ineficientes, pierden dinero, pierden materiales, pierden tiempo, se podría producir muchísimo más de lo que se produce, y vuelvo ahora sobre lo que decía al principio de situarse en la época. Estábamos en una época donde las industrias lo que necesitaban era producir más. ¿Por qué producir más? Porque había mercado a quien venderle, ¿sí? Había quienes compraran sus productos. La industria es ineficiente, dice Taylor, podría producir más, se está perdiendo dinero porque se pierden materiales, se mal usan materiales, se pierde tiempo, en definitiva se podría ganar mucho más. ¿Cuál es el origen de ese problema de ineficiencia? Dice Taylor, la naturaleza humana. Dice, el ser humano, ¿sí? Considera Taylor, y esto es una postura, digamos, que es la base, ¿sí? De las teorías tradicionales de administración. Considerar al ser humano como un ser naturalmente, que no tiende naturalmente a trabajar. En palabras de Taylor propiamente, Taylor dice que el ser humano es naturalmente holgazán, ¿sí? No solo es holgazán, sino que es competitivo, individualista, y que va a tratar de obtener el mejor beneficio a cambio del menor esfuerzo, ¿sí? Pero que además esa holgazanería, ¿sí? Lo lleva también a simular que está trabajando. Dice Taylor que no es tan visible, sostiene Taylor, esa holgazanería, y que puede confundirse y pensarse que las personas están trabajando cuando en realidad están simulando que están ocupadas y no estar trabajando. Esto es una postura que uno puede compartir o no, ¿sí? Sin embargo, lleva a Taylor a toda una elaboración, como les decía, el equivalente a la prescripción del medicamento que hace el médico, de soluciones, ¿sí? Para esta situación de ineficiencia en la industria. Entonces Taylor dice, muy bien, tenemos esta situación de ineficiencia debido a la naturaleza humana, ¿sí? La primera de las razones es la naturaleza humana. Luego, dice Taylor, hay otras cosas que están ayudando a que esta situación suceda, a que esta ineficiencia ocurra, exista. ¿Cuáles son? Dice Taylor, la misma industria, las empresas, ¿sí? Dejan librado a la decisión de los obreros el cómo hacer el trabajo. Dice, acá lo que faltan son métodos claros, científicamente estudiados sobre cómo realizar cada trabajo. No se puede dejar librado a lo que los mismos obreros harían, que sería encontrar la manera más fácil. ¿Por qué? Porque por esta misma naturaleza del ser humano, que pretende hacer el menor esfuerzo posible, hasta aquí se pensaba, hasta Taylor, ¿sí? Que las personas iban a encontrar la manera más fácil y rápida de hacer el trabajo, también por su propia naturaleza, para sacárselo de encima, hacerlo de la manera más rápida, hacerlo de la manera más fácil, y se consideraba, hasta Taylor, que de esa manera la industria iba a ser eficiente, dejando que las personas, repito, por su naturaleza de buscar la forma más fácil y rápida de hacer su trabajo, iban a lograr un trabajo eficiente. Sin embargo, Taylor demuestra
que todo lo contrario, se pierde dinero y tiempo, ¿sí? Dejando que las personas decidan sobre cómo hacer su trabajo, fundamentando esto en esta búsqueda de los seres humanos natural, de la manera más fácil de sacarse de encima, por decirlo de alguna forma, el trabajo que tiene que hacer. Taylor dice que no, que lo que sucede ahí es que la persona, ¿sí?, va a seguir pretendiendo hacer lo menos posible y va a simular entonces el trabajo, va a simular estar trabajando cuando en realidad no lo está haciendo o está perdiendo tiempo, y eso conlleva por supuesto a la consecuente pérdida de dinero y demás, ¿sí?, por parte de las industrias. ¿Qué dice Taylor? Bueno, además de la naturaleza humana, las razones que llevan a esta ineficiencia es justamente la falta de métodos de trabajo, ¿sí?, científicamente estudiados y probados por parte de la empresa hacia los trabajadores. Es decir, dice Taylor, a las personas hay que decirle qué hacer, cómo hacerlo, en cuánto tiempo hacerlo, con qué herramientas hacerlo, dónde hacerlo. Tiene que ser el trabajo pensado previamente y darle a las personas las instrucciones necesarias con los tiempos preestablecidos para que hagan su trabajo, ¿sí? De esta manera, dice Taylor, se evitaría justamente la holgazanería, entre otras cosas, ¿sí? El tercer grupo de razones, dice Taylor, que, como dijimos al principio, el ser humano es naturalmente holgazán, pero naturalmente también individualista y competitivo. ¿Qué significa esto? Dice Taylor, no se está aprovechando esos otros rasgos de la naturaleza humana, que son la naturaleza competitiva e individualista de las personas. Entonces, dice Taylor, acá hay dos posturas. Uno puede pensar que para lograr lo mejor de una persona, yo la tengo que poner a competir con otra, ¿sí? La otra postura, la que está parada en la vereda de enfrente, es la que sostiene que para lograr lo mejor de una persona, yo tengo que ponerla a cooperar con otra. Muy bien. ¿Qué sostiene Taylor? Bueno, muy bien. Que es la competencia justamente la que lleva a las personas a lograr su mayor rendimiento, ¿sí? Entonces dice Taylor, las industrias no están aprovechando esta naturaleza competitiva del ser humano y necesitan hacerlo para que las personas trabajen más rápido, trabajen más eficientemente. Les tenemos que dar métodos de trabajo y les tenemos que dar un premio, dice Taylor. ¿Por qué? Las personas, dice entonces, son naturalmente individualistas y competitivas, ¿sí? Y buscan el beneficio económico, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Taylor? Las empresas no están aprovechando eso. Si las empresas establecieran alguna serie de sistema de premios y castigos, que es eso lo que propone Taylor, un sistema de premios y castigos, ¿sí?, donde se premia el rendimiento y la productividad y se castiga la holgazanería. Entonces las personas, para evitar el castigo y ganar el premio, porque son además competitivas y el premio es individual, cuando vean que otro logra un premio van a querer lo mismo y van a querer además evitar el castigo. De esa manera, dice Taylor, se podría sostener un trabajo eficiente. Ahora, hay otro grupo de razones que ustedes lo van a encontrar en el apunte que yo les voy a subir al campus, que le llama, el autor las llama razones de tipo global. A ver, para que entiendan, las personas pensaban en aquel momento que cualquier incremento en la productividad individual iba a llevar a una disminución de los puestos de trabajo. A ver, supongamos que yo tengo una fábrica de tazas, ¿sí?, y cada obrero produce, no sé, 100 tazas al día. Muy bien. Tengo 10 obreros, tengo 1000 tazas diarias, ¿sí? ¿Qué pasa si los obreros duplican su productividad? ¿Qué voy a tener? Que cada obrero produce en vez de 100, 200, ¿sí? Ahora, si yo sostengo el mismo nivel de productividad, ¿cuántos obreros paso a necesitar? 5. 5 me sobran, porque con 5 produzco 1000, antes con 10 producía 1000, ¿sí? Este pensamiento o esta forma de pensar que tenían los obreros en aquella época
es la que hacía que retasearan de alguna manera su rendimiento, que lo limitaran, ¿sí? Pero en realidad lo que sucedía es que la fábrica quería producir 2000. ¿Por qué? Porque había un mercado que lo demandaba. Había quienes querían 2000 tazas para comprar. ¿Se entiende? Entonces, ese prejuicio, si se quiere, de los obreros, que consideraban que cualquier aumento individual de la productividad iba a hacer que bajara el número de puestos de trabajo, también resultaba en que limitaran su rendimiento laboral. ¿Sí? Eh, Repasemos esta forma de análisis lineal del trabajo de Taylor. Taylor diagnostica, o mejor dicho, a partir de una serie de síntomas, que es la pérdida de dinero, la pérdida del mal uso de materiales y la pérdida de tiempo, diagnostica un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es la ineficiencia en la industria. ¿Cuál es el origen de ese problema? Como cuando el médico dice, che, esto es un virus o es una bacteria, dice, no, acá el problema es la holgazanería humana y el ser humano es naturalmente holgazán. Además de ser holgazán, es naturalmente competitivo e individualista. ¿Sí? Entonces dice Taylor, bueno, muy bien, ¿qué hay que hacer? Hay que atacar esto. ¿Qué hay que atacar? La holgazanería humana. ¿Cómo se ataca? Se ataca con métodos de trabajo, con la división del trabajo, dividiendo la empresa. Ahí tienen una presentación en el campus que tienen que ver también, que está muy claro. Dividiendo a la empresa entre los que piensan el trabajo y los que ejecutan el trabajo, ¿sí? Separando a aquellos aptos para el trabajo intelectual de aquellos aptos para el trabajo físico, ¿sí? Y dice, hay dos sectores, un sector ejecutor y un sector programador. El ejecutor es el sector donde se ejecutan las tareas y el programador es el que piensa y determina qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace, con qué se hace y quién lo hace. Al sector programador irán aquellos intelectualmente aptos, al sector ejecutor irán aquellos físicamente aptos, ¿sí? Dice Taylor que además hay que establecer este sistema de premios y castigos, con premios económicos a aquel que logra superar el estándar de producción, y ahí vamos a esta palabrita que es muy importante, que es la palabrita estándar. ¿Qué es el estándar de producción? Es el piso. Es lo mínimo que tiene que producir una persona en un determinado tiempo. Ahora bien, ¿de dónde saca el estándar de producción Taylor? ¿O de dónde propone que debe salir el estándar de producción? No él, sino que la industria debe establecer unos estándares de producción, por ejemplo, hacer 20 tazas diarias. ¿De dónde sale ese número de 20 tazas diarias? ¿Es arbitrario? ¿Se me ocurrió ahí? Más o menos, yo calculo que un obrero se hace así. No. Parte de lo que se llama el estudio de tiempos y movimientos. ¿Qué es el estudio de tiempos y movimientos? Lo explicamos la semana pasada, recuerden, yo tomo 5, 6, 10 operarios, ¿sí? Que ya estén prácticos en la elaboración de una taza o de determinada tarea, ¿sí? Tomo los tiempos y los movimientos que realiza cada obrero para hacer su trabajo y voy seleccionando aquellos movimientos que sean más rápidos. Y me voy anotando. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo explicamos esto, sí? Voy anotando, bueno, habíamos dicho, creo que con el armado de una virome, una cosa así, el obrero toma el capuchón con la mano derecha y luego se lo pone a la virome que tiene sostenida en la mano izquierda, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una enumeración de las acciones, ¿sí? Y los tiempos que lleva cada acción del obrero, y hay una selección de las acciones más rápidas, ¿sí? Para elaborar en definitiva una serie de instrucciones que le voy a dar al obrero para que realice su trabajo. Si el obrero sigue las instrucciones, el trabajo va a salir en los tiempos que yo estudié científicamente a partir de la observación empírica, la anotación, y he comprobado que se puede hacer. Entonces le digo al obrero, bueno, muy bien, vos tenés que armar 50 viromes por hora. 50 viromes por hora es el estándar. Es decir, es lo menos que tenés que armar. ¿Por qué? Porque, repito, he probado que lo podés hacer. Ahora bien, a partir de ese estándar de producción, ¿para qué me sirve el estándar de producción? Primero, para poder planificar lo que voy a producir, ¿sí? Porque sé que las personas van a producir esto, ¿sí? Y voy a evitar, por supuesto, que las personas pierdan tiempo. ¿Por qué? Porque yo les doy las instrucciones, no lo dejo hacer el trabajo
como se les ocurre o de la manera que les vaya a resultar más rápido o fácil, ¿sí? Sino que el trabajo viene previamente pensado y yo lo que le doy al obrero son las instrucciones, no tiene que pensar, tiene que hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces, a partir del estándar que digo, bueno, para, si vos lográs el estándar, ¿sí? Todo bien, te llevas tu sueldo, listo, porque estás cumpliendo con las instrucciones que yo te di. Ahora, si vos superás el estándar, ¿sí? Es decir, lográs una marca más alta aún de lo que yo estudié que podía llegar a hacer como mínimo en una hora, suponete porque hay un término de tiempo para medirlo, ¿no? Se suena el teléfono, pero dejémoslo por ahora. ¿Qué va a suceder? Te voy a dar un premio, ¿sí? Y ahí es donde la empresa aprovecha la naturaleza competitiva de individualista de las personas. El premio es económico, dinero, y es individual. ¿Por qué? Porque lo que tiene que fomentar es la competencia, es que el otro vea que si el otro ganó el premio, yo también lo quiero. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no se olviden que la base de esto es considerar que el hombre es naturalmente holgazán, individualista y competitivo, ¿sí? Y que va a querer lo que tiene el otro, ¿sí? De esa manera se incentiva a las personas a trabajar más, ¿sí? Ese sistema de premios y castigos, ¿sí? Que sugiere Taylor, ¿sí? Daría como resultado justamente ¿cómo les puedo decir? La anulación de esa naturaleza holgazana del ser humano, ¿sí? Por último, Taylor también propone la especialización. ¿Por qué? Taylor dice que hay que dividir el trabajo en partes muy pequeñas para que resulte muy sencillo y para que la persona en definitiva sea un especialista en colocar capuchones en una virome, lo puede hacer dormido, porque es muy sencillo lo que hace. Esa especialización, dice Taylor, no solo tiene que estar en el nivel de las operaciones, en el nivel de las tareas, es decir, los obreros, sino que esa especialización tiene que ser llevada al nivel de la supervisión. En vez de un grupo de lo que habíamos hablado, lo que venimos hablando de antes, de que una persona o un grupo de personas reciban las órdenes de un solo jefe, dice Taylor, no, ese jefe lo vamos a reemplazar. ¿Por qué? Lo vamos a reemplazar por varios jefes, cada uno con una especialidad diferente. ¿Vieron cuando vimos los tipos de estructura formal de las organizaciones? Esa organización de tipo funcional, donde los niveles jerárquicos más bajos recibían órdenes de distintos jefes especializados, cada uno en una parte delimitada, ¿sí?, de la actividad. Esto lo sugiere Taylor y es lo que Taylor sugiere bajo el nombre de capataces funcionales, de ahí la organización o estructura de tipo funcional, ¿sí? Muy bien, esta es la clase asincrónica del día de hoy, espero que vean el video, vean por favor la presentación, el PowerPoint que tienen en el campus también, es muy claro, y es bastante rápido y ágil para comprender la administración científica o Taylorismo. Luego vamos a hablar mañana seguramente de la importancia que ha tenido y la influencia que han tenido las ideas de Taylor, no solo en el ámbito industrial, sino en la vida a partir de comienzos del siglo XX, en la vida cotidiana, esta búsqueda de la eficiencia, cómo se ha traducido luego en acciones concretas de las personas, en una modificación en las costumbres cotidianas de las personas en búsqueda justamente de la eficiencia. Es a Taylor a quien se le atribuye la búsqueda constante de la eficiencia por parte de nuestra cultura. Han tenido las ideas de Taylor, que por supuesto no solo él las ha sostenido, sino que han prendido, digamos, como que han proliferado y han encontrado un terreno fértil donde crecer esas ideas y donde encontrar seguidores y donde encontrar, ¿cómo les puedo decir?, ámbitos de aplicación de esas ideas a principios del siglo XX y que llegan de hecho hasta nuestros días, ¿sí? Porque, repito, como ya les he dicho, ustedes cuando se comen
una hamburguesa en McDonald's o en Burger King y la comen siempre igual, piden la misma hamburguesa y la hamburguesa sale siempre igual, muy bien. Esa es la estandarización propuesta por Taylor a principios del siglo XX, que hace que hoy, 2021, ustedes se coman el Big Mac o el Burger King siempre igual. ¿Sí? Eso es estandarización. Nos vemos la próxima clase ya sincrónica por Zoom, y vean por favor este video y por supuesto la presentación que les dejo en el campus.